Micaela Ortega fue una niña de apenas 12 años que desapareció en circunstancias escalofriantes el 23 de abril de 2016 en Bahía Blanca, Argentina, tras salir de su hogar para encontrarse con quien creyó que era su amiga. Lo que no sabía es que detrás de ese perfil en redes sociales no se escondía una niña de su edad, sino un depredador que había planeado cada detalle del encuentro. Imagina un mundo donde la confianza y la inocencia se convierten en las armas más peligrosas. Un mundo que, tras la pantalla de un celular, se ocultan intenciones oscuras y personas capaces de lo inimaginable. Monstruos que no les importa que su víctima sea apenas una niña. Este caso no es una historia cualquiera, es una advertencia real, un grito desesperado de la realidad que enfrentan millones de niñas y adolescentes en la era digital. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. Karen Betanzo, que me escribió: hola, saludos desde Villarrica, Chile. Eres un excelente narrador. Una pregunta: ¿cuál es el tipo de música que más te gusta? Muchas gracias, mi leyenda, por tu apoyo, por tu mensaje. Lo aprecio bastante y agradezco que estés aquí en la comunidad. Con respecto a tu pregunta, la música que me gusta es el glam metal, es mi género favorito. Te envío un besote y cuídate mucho, mi leyenda. También quiero agradecer a Adriana Alvarado, que me escribió: me encanta la forma en la que narras esta historia, mucho éxito. Mil gracias por tu lindo comentario, lo recibo con enorme gratitud. Te deseo lo mejor del mundo y anhelo que termines el año de la mejor forma. Te envío un abrazo cósmico y un gran beso. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿hace cuánto conociste mi canal y cómo lo conociste? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Micaela Ortega fue una joven menor de edad, oriunda de Argentina, nacida el 4 de agosto del año 2003 en la ciudad portuaria de Bahía Blanca, en Buenos Aires, Argentina. Era una niña alegre y de actitud simpática, que vivió de manera rápida y prematura, pereciendo a sus 12 años tras sucumbir en las redes ante un criminal peligroso, que la citó a través del internet por medio de engaños y artificios, haciéndose pasar por una joven adolescente de su misma edad. Micaela Ortega fue una jovencita normal que quería ser veterinaria o profesora. Iba a la escuela y compartía con sus amigos cuando tenía tiempo disponible. Vivía en una familia de clase media y trabajadora, quienes cuidaban y procuraban siempre por su bienestar a diario, otorgándole amor, un techo, comida y la confianza de un hogar cálido. A pesar de todo, los padres de la joven se separaron en buenos términos, por lo que tanto Micaela como su hermano mayor seguían manteniendo contacto con sus dos padres, aunque vivían en casas separadas. Durante la adolescencia, la personalidad de la joven Micaela Ortega cambió. Su actitud era mucho más rebelde y asimismo volátil. Solía discutir con sus padres constantemente. Su forma de vestir y de hablar también cambiaron. La pubertad había llegado pisando fuerte, haciéndose una mujer que hacía respetar sus puntos de vista y posiciones en la vida. Sin embargo, la joven Micaela fue víctima del engaño y de la mentira, marchando directamente hacia su patíbulo, a los brazos de su verdugo, hacia las garras de un hombre adulto con muy malas intenciones, quien la convencería fingiendo ser un adolescente como ella, con falsas fotografías en las redes sociales, ganándose la confianza de la menor de edad a lo largo de varios días, con la paciencia de un cazador y la mentalidad de un psicópata, tocando temas controversiales y tabú para los más jóvenes, seduciéndola con juegos mentales, incitándola a las prácticas del adulterio, engañándola para aprovecharse de ella en varios sentidos, demostrando su naturaleza criminal. El día 23 de abril del año 2016, la señorita Micaela Ortega, una preadolescente de tan solo 12 años,
se fue a escondidas de su casa en un barrio al noroeste de la ciudad de Bahía Blanca para encontrarse con su nueva amiga de internet, alguien a quien había agregado recientemente, a quien nunca había visto en persona, solo a través de unas supuestas fotografías, con quien luego de varias conversaciones por fin había decidido que se verían en persona. Entusiasmada, Micaela Ortega, quien había discutido con su madre nuevamente y tenía pensado escapar de casa por unos días, aprovechó la rabieta y salió de casa directamente al punto de encuentro con su supuesta ciberamiga, sin saber que todo el tiempo se había estado comunicando con un falso perfil de redes sociales, con alguien que se hacía pasar por otra persona, por lo que luego de salir a su supuesto encuentro para verse con el supuesto primo de su amiga de redes sociales, quien la llevaría a casa de su amiga, la menor de edad jamás regresó a casa, habiendo marchado sin saberlo hacia una trampa mortal. Tras las angustiantes horas que transcurrían sin pistas del posible paradero de Micaela Ortega, sus padres, desesperados, se comunicaron con todos sus amigos en busca de ayuda. Al no tener respuestas de nadie, optaron por denunciar directamente el caso de desaparición ante la policía local, quienes desplegaron varios operativos de búsqueda, asignando a motoristas y patrullas para revisar la zona y ejecutar un rastreo por el sector. Pero en un principio dichas campañas de rastreo no dieron resultados objetivos. Tras un mes de investigaciones y de búsquedas sin resultados claros, el National Center for Missing and Exploited Children, una institución internacional sin ánimos de lucro procedente de los Estados Unidos, cuya causa y finalidad es combatir la pedofilia a nivel mundial, buscando evidencias claras que den con la captura de estos criminales, se une a la investigación y a las dinámicas de exploración, aportando recursos, investigadores nuevos, pistas importantes y directamente los perfiles de los posibles sospechosos. Nuevos datos aparecen en la investigación al respecto, entre ellos el perfil de un posible sospechoso que figura en los informes, un hombre identificado con el nombre de Jonathan Luna, un sujeto de 26 años que vivía en la localidad de Ingeniero White. Jonathan Luna, nacido en 1990, se había contactado con la menor de edad a través de las redes sociales desde una de sus múltiples cuentas falsas en internet, pues el tipo tendría preparadas más de 4 diferentes cuentas, perfiles en redes sociales, haciéndose pasar por diferentes adolescentes menores de edad, los cuales usaba para conseguir nuevas víctimas en internet, a quienes acechar íntimamente a través del grooming, ganándose primeramente la confianza de los jóvenes para después hacerles propuestas indebidas. Tras los allanamientos al domicilio del señor Jonathan Luna, quien vivía con una mujer mayor que él llamada María Eliana Espinosa, de 55 años, quien trabajaba y lo mantenía al tener juntos una conveniente relación, en donde Jonathan permanecía en casa de la mujer mayor sin trabajar y sin estudiar. Los investigadores encontraron el teléfono celular de la joven desaparecida y una camiseta propiedad de la víctima. Ante estas dos evidencias contundentes, el hombre no tuvo más remedio que acompañar a la policía hasta la comisaría, donde se dieron los intensos interrogatorios, y luego de varias horas, estando frente a la espada y la pared, finalmente el hombre cedió a su silencio, confesando su horrible verdad. Jonathan Luna aceptó los cargos en su contra, admitió haber asesinado a Micaela Ortega a sangre fría. También confesó los cargos de robo y de agresión, revelando la ubicación del cuerpo de la menor de edad, el cual había escondido para pasar desapercibido. Correspondientemente, luego de haber indicado la zona en donde podría estar el cuerpo de la joven, el día 28 de mayo del año 2016,
Los restos de la adolescente muerta fueron encontrados en un terreno descubierto y escondido en la periferia de la ciudad, entre la espesa vegetación y la maleza seca que lo escondía, cerca de la Ruta 3, llegando al territorio General Daniel Cerri. El cuerpo tenía claras evidencias de maltrato como moretones, rasguños y cicatrices, también marcas de que habría sido estrangulada. Efectivamente, el señor Jonathan Luna tenía un modo de operar en sus crímenes bastante reiterativo, con 4 perfiles en Facebook donde fingía ser una joven adolescente, los cuales usaba para buscar niños vulnerables para persuadir y posteriormente abusar de ellos tras ganarse su confianza, pues se trataba de un psicópata íntimo ligado a la pedofilia. El día en que engañó a la señorita Micaela Ortega, la habría citado por redes sociales a través del chat para verse aproximadamente a 9 kilómetros de la casa del adolescente, llevándola hacia un terreno baldío y solo, donde se aprovechó de ella íntimamente. Luego robó todo su dinero y pertenencias. Luego la asesinó con sus propias manos, estrangulándola con fuerza. Algunas personas conocidas del perpetrador indicaron que Jonathan Luna trató de venderles una secadora para el cabello, la cual alguna vez perteneció al adolescente, a su víctima. No era la primera vez que el señor Jonathan Luna enfrentaba cargos en contra de la ley, ni la primera vez que era perseguido por la policía. De hecho, para el momento en que cometió el crimen contra la pequeña Micaela Ortega, el hombre estaba siendo perseguido y buscado por las autoridades policíacas. Era prófugo de la ley desde el año 2014, condenado por cargos de hurto agravado y llevado a prisión, pero escapó cuando tuvo la oportunidad durante una salida transitoria, bajo un permiso especial que logró obtener. Medios de comunicación centraron su atención en él. Varias cámaras de seguridad lo registraron cerca del lugar de los hechos. Su captura se dio luego de que su pareja, la señora María, de 55 años, dejara entrar a los investigadores a su propiedad sin mostrar resistencia, declarando un testimonio en contra de su joven amante, quien la había amenazado y había adoptado una actitud sospechosa respecto al caso de Micaela Ortega en las noticias, tomando la posición de que la menor de edad se merecía todo lo que le pasó con cierto aire de culpa. Los vecinos iracundos, tras la captura del sospechoso, quemaron la casa en donde vivía con la señora María como represalia. El 19 de octubre del año 2017, el señor Jonathan Luna fue condenado a cadena perpetua por sus atroces crímenes. Su caso fue considerado como el primer juicio por grooming seguido de muerte en Argentina, comprendiendo el fenómeno del grooming como la actividad de seducción, engaño y chantaje a través de redes sociales o dispositivos electrónicos, en donde a partir de una identidad falsa un adulto busca convencer a un menor de edad de compartir tiempo e intereses íntimos con el fin de tener actividad íntima. El grooming se tipificó como delito y se anexó al Código Penal el 13 de noviembre del año 2013 bajo la sanción por ley 26904, la denominada Ley Mica Ortega en Argentina. También se conmemora un día en contra de esta despreciable práctica de engaño. Asimismo, se advierte sobre otras tendencias de la misma naturaleza despreciable, como el ciberacoso, el hackeo de redes sociales y correos electrónicos, las noticias falsas o fake news, los memes ofensivos o el bullying. Estos problemas han estado incrementando conforme más usamos los dispositivos electrónicos y las plataformas de internet, a medida que más las incluimos en nuestra cotidianidad, entre ellas las clases virtuales. Estos delitos como grooming o ciberacoso pueden llevar a penas en prisión de entre 6 meses a 4 años, según la intensidad de los delitos cometidos, especialmente si fueron realizados contra menores de edad. En homenaje a la menor de edad Micaela Ortega, víctima del fenómeno del grooming, el gobierno argentino promocionó un programa a nivel nacional de prevención del grooming y otras malas prácticas informáticas, el cual lleva su nombre, Micaela Ortega, cuya principal misión es la de guiar, prevenir y sensibilizar a las personas
ante la problemática grave del acoso y de los chantajes a través de las nuevas tecnologías, promocionando alternativas de control y de cuidado. Gracias a estas investigaciones, se han presentado importantes avances en la tecnología de rastreo informático. Ahora es posible saber en cuestión de horas quién puede estar al otro lado de la pantalla del computador, tratando de aprovecharse de los niños o de los adolescentes más vulnerables, resumiendo las pericias a la mitad del tiempo. Lo que en el caso de Micaela Ortega tardó 32 días, hoy gracias a estas estrategias de prevención y a los nuevos avances en seguridad informática, pueden ser tan solo unas cuantas horas, facilitando la protección de las víctimas y el seguimiento al rastro de personas sospechosas en las redes sociales. El implicado como sospechoso principal, el señor Jonathan Luna, feminicida de la menor de edad Micaela Ortega, quien cumplía su condena de cadena perpetua en el penal Florencio Varela, solicitó formalmente y realizó los trámites necesarios para su cambio de género, ya que ahora se autopercibía como una mujer, no más como un hombre, respetando su derecho a la autopercepción. El recluso fue trasladado por derecho hacia un pabellón de personas transexuales, en donde la mayoría de las personas allí recluidas tenían derecho a expresar su diversidad sexual. El cambio de género infiere directamente en los papeles tramitados sobre el delito, por lo que se debían modificar varios documentos y poner la actual identificación sexual en el rótulo de los antecedentes. Asimismo, se debía reevaluar las consideraciones al respecto y actualizar labores de burocracia con el riesgo de que la pena fuera más leve. El recluso insistía en ser trasladado al pabellón de mujeres, no obstante, su petición en trámite no fue considerada por los jueces, quienes también habían escuchado a los familiares de la víctima, quienes no estaban de acuerdo con las peticiones del recluso, quien debía pagar por sus crímenes en vez de exigir comodidades que no merecía, pues en últimas se trataba de un feminicida y asesino de menores que ahora pretendía volverse una mujer. Está comprobado que el tipo odia a las mujeres, por eso mató a Micaela. Por eso necesito que todo el mundo se entere lo que está pidiendo Jonathan Luna, haciéndose llamar Joana Luna. No vamos a hacer objeción sobre su autopercepción o cuestión de género. Lo que decimos es que esta situación hay que tenerla en cuenta en el contexto del tipo de crimen del que estamos hablando. Estas fueron las palabras de la fiscalía. El hecho de llevar a Jonathan Luna, ahora llamada Joana Luna, al pabellón de mujeres en la cárcel puede ser un ejercicio contraproducente y tal vez peligroso para las demás reclusas, pues es evidente que el asesino, además de no ser biológicamente una mujer, tiene rasgos misóginos en sus conductas. De hecho, está en prisión por matar a una mujer, lo que puede incidir en un profundo odio por el género femenino. El asesino, ahora rotulado como la perpetradora del crimen, quien ha cambiado su nombre por el de Joana Luna, ha cambiado su folio criminal y su archivo en los antecedentes también ha sido editado, cambiando pronombres y referencias de su pasado. El servicio penitenciario bonaerense ha indicado que la ahora reclusa se encuentra privada de la libertad en el pabellón número 11 de la cárcel de Varela, destinado a internos con diversidad de géneros e inclinaciones íntimas distintas. Antes de irme, quisiera extender una pequeña reflexión sobre la importancia que tenemos nosotros como padres en la manera en la que nuestros hijos no solamente perciben el mundo, sino cómo interactúan con el mundo. Y cuando hablamos de la interacción con el mundo, desde luego que tenemos que hacer hincapié en nuestra interacción a través de plataformas sociales y plataformas de redes digitales, que es la nueva revolución que, aunque muchos todavía quieran abstenerse a ello, es una realidad en el planeta entero. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con decir que las redes sociales son el problema per se. Creo que es el uso que le damos a las redes sociales, porque esa misma discusión puede suscitarse cuando yo hago este tipo de contenidos. Habrán quienes piensan que se hacen contenidos de true crime únicamente para alimentar el morbo, que desde luego no es ni el objetivo de esto, sino el objetivo es justamente generar conciencia a través de que la vida es frágil, para que aprendamos a valorar nuestra vida, para que aprendamos a ver que nuestros problemas
pueden ser diminutos cuando entendemos que allá afuera hay personas que están al acecho de menores, de mujeres, de todo tipo de personas para acabar con ellos de las maneras más atroces. Por tanto, yo lo que quiero es instar siempre a levantar la bandera de la vida, a levantar la bandera de la familia, a levantar la bandera de la educación, y con esta última es cuando quiero aterrizar nuevamente al inicio de la reflexión. ¿Cómo nos vamos a educar para aprender a usar las nuevas redes sociales de manera sensata, de manera provechosa? Y para esto es importante que los padres, al ser los adultos que tienen un mejor conocimiento sobre la vida real, transmitamos a nuestros hijos los reales peligros de lo que esto puede implicar. Y para eso también es importante que forjemos un canal de comunicación directo donde haya plenamente la confianza para que nuestros hijos encuentren en nosotros un pilar en donde puedan expresarse libremente y no se escondan este tipo de secretos, que finalmente es un poco lo que le sucedió a Micaela. No confió en sus padres, no quiso comentar la relación que tenía y bueno, terminó de manera desastrosa. Lo único que puedo pedir para ella es mucha paz, que esté en el reino de los cielos, y a todos ustedes pues desearles que siempre estén exentos de todo tipo de mal. Es lo único que quiero anexar. Ahora sí, si la investigación del caso de hoy te gustó, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, recuerda seguirme en mis dos páginas de Facebook, Test Misterios y Test Misterios 2. En ambas subo casos criminales, y también en mis dos cuentas de Instagram, soy Test Misterios. Allí podrás ver contenido de True Crime en formato Instagram, o seguirme sencillamente en Test Misterios, donde comparto un poco más mi vida personal y donde tal vez podamos conversar de otro tipo de temáticas, si es que te interesa, desde luego. Si no, perfectamente sígueme en las páginas donde comparto este tipo de contenido. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que somos Misterio y que nos vemos mañana en un próximo caso.